Dios nos va a hablar a través de su palabra. Nuestro hermano Roberto está encargado de la predicación. Sí, buenas gracias, hermano Iván. Bueno, ¿cuántos sienten emoción y sintieron ese respaldo del Señor con el testimonio de la hermana Dayana? Porque a veces el incrédulo que dice es eso, ¿no? Que fue la mente positiva, que fue casualidad. No, pero el Señor obra en todo, con los que le creen, por supuesto, porque una de las cosas que uno tiene que tener es fe para agradar al Señor. Entonces, ¿cuántos están contentos el día de hoy? Bueno, yo dije que cada vez que vengo yo voy a dar una buena noticia. Los que vinieron el jueves pasado, ¿se acuerdan que yo les di una? ¿Quién se acordará por ahí cuál fue? Si no se recuerda, les dije que la buena noticia es que todos los que recibimos al Señor somos hijos de Dios. Y esa es una buena noticia. La buena noticia de hoy, para el que no lo sabe, es que Cristo viene pronto. ¿Quién lo cree? Entonces, Cristo viene pronto. Tenemos que esperarlo como si viniera mañana mismo. Entonces tenemos que estar todos los días con esa buena noticia. ¿Qué es lo que significa? Con lo ha dicho el pastor, aquí lo han dicho los otros hermanos, que evangelio significa buenas nuevas, como se llama nuestra iglesia. Así que primero que todo, vamos a ponernos de pie, señal de reverencia a nuestro Señor, y vamos a orar. Señor mi Dios, te doy gracias, Padre, por este día de hoy, Señor, porque sé que todos los días es una nueva oportunidad, Señor, para buscar tu rostro. Conocemos, mi Dios, que tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Así que todos los días, un día que tenemos que darte gracias. Te doy gracias, Señor, por los hermanos que están aquí congregados, por aquellos que tengan la oportunidad de escuchar tu palabra, por la transmisión, por los que puedan enviar el video posteriormente, Señor. Te pido, mi Dios, principalmente, Padre Santo, que este momento, que esta hora, hables tú a través de mí, Señor. Que tu Espíritu Santo, mi Dios, me toque primero a mí, Señor, para lo que salga de mi boca sea de parte tuya, Señor. Que sea tu palabra, mi Dios. Dame discernimiento, mi Dios, para entender tus escrituras. Dame discernimiento, Señor, y dame de nuevo, Señor, para hablar. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo también toque cada corazón en este templo, Señor, en cualquier lugar donde te escuchen, Señor. Que toque su corazón, Señor, porque eres tú, mi Dios, quien envió al Consolador, Señor, para convencernos primeramente de pecado, Señor, para convencernos de la necesidad que tenemos de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo llegue a cada uno de nosotros, Señor, y nos convenza, mi Dios, que necesitamos de ti. Te pido, Señor, que tu palabra sea, Señor, aquella persona que aún no te conoce, Señor, que lo inquiete, mi Dios, para conocerte, Señor, y para seguirte, para creerte principalmente, Señor. Te pido, Señor, que me bendiga, Señor, hoy con este día, con estos hermanos que estoy aquí. Bendícelo a ellos también, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el que quiere quedarse de pie se queda de pie, el que quiere sentarse, pero vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a estar leyendo en el libro de Romanos, capítulo 7, Romanos 7, y vamos al versículo 14. No, perdón, corrijo, 15, versículo 15. Romanos 7, 15. Y cuando estamos en el 15, después que termino de leer, nos vamos a quedar porque vamos a continuar ahí. Si todo lo tiene, me dice un amén. Bueno, dice la palabra de Dios. Romanos, repito, 7, 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Vamos ahora a 19. ¿Por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Bueno, ahí en este capítulo, Pablo le está escribiendo una carta a los romanos. Pueden ponerse de pie, pueden sentarse, perdón. Pablo le está escribiendo una carta a los romanos en donde él está planteando, más bien Pablo se puede decir que está desnudando su alma ante el Señor y ante todo. Mire, y esto es algo que me encanta de la Biblia y que podemos decir que es un libro que no es de humano, no es un libro terrenal que lo escribió cualquier persona, porque si ustedes pueden ver en los demás libros de historia, ustedes ven las grandes proezas que hicieron los héroes, los gobernadores. Ustedes pueden ver que ahí nada más se escribe lo bueno, pero lo malo se omite. Los que escriben lo bueno de sí mismos o lo bueno de las personas de quien escriben, pero las cosas
malas o las cosas de las debilidades que tuvieron esos héroes, esos grandes hombres de la historia, siempre son omitidas, pero la palabra de Dios es transparente. El apóstol Pablo podía escribir solamente acerca de sus fortalezas, más no de sus debilidades. Así nadie tendría nada que decir de él y de poner decía, bueno, pero es que Pablo también era carnal. Pero él desnudó su alma aquí delante de todos para que todos nosotros lo leyésemos. Y eso me encanta del apóstol Pablo, porque siento que es un apóstol que nos da esperanza. Nos da esperanza porque nos pone a nosotros en nuestra humanidad. Y esto es lo que habla este versículo. En el capítulo completo él está hablando acerca de lo que la ley trajo y lo que le mostró a él, que él es un hombre pecador. Si ustedes van a las leyes terrenales, van al Código Penal, van a las leyes de tránsito, y el que no lo sabe, para que una cosa sea delito, tiene que estar escrito en el Código Penal. Si no está escrito, no es delito. Es decir, si no hubiese ningún artículo de la ley que dijera que yo no puedo tomar una banca de esta iglesia y llevármela, yo me la puedo llevar. Porque cualquiera diría, ¿y a dónde dice que yo no me puedo llevar la banca? Y entonces uno le busca, bueno, en el Código Penal, en el artículo tal, dice que el que se lleve algo, eso es hurto. Entonces ahí viene la persona a conocer que eso es un hurto. Igualmente, homicidio. Imagínense, si hubiera un país X donde no existiera ninguna ley que dijera que matar a otra persona es un delito, lo podrían hacer. Hablo terrenalmente, claro está, terrenalmente. Y no lo podrían castigar. Entonces la ley viene a exponer y a decir a nosotros qué es el delito. Y la ley de Dios nos viene a decir a nosotros qué es un pecado. Pero lo bueno de esto, y lo que dice Pablo, y él comienza a hacer el que no lo lee hacia la ligera es un poquito confuso. Pablo tiene eso de que escribe de una manera como muy filosófica, que a veces a muchas personas les cuesta entender un poco lo que él escribe, ¿no? Y él está hablando de esa contradicción que dice que si la ley me vino a mí a decirme que yo soy pecador y me vino a mostrar el pecado, entonces la ley va a ser mala. Y él dice que no. ¿Por qué? Porque él dice que a final de cuentas la ley le vino a mostrar a él lo que es, un pecador. Pero asimismo la ley le vino a decir a él que a pesar de que él es un pecador, le vino a mostrar que lo que está, la ley, al cumplir la ley es lo que Dios dijo, y que la naturaleza, cuando uno se convierte a Cristo, el deseo es de cumplir la ley, mas nosotros sí seguimos siendo carnales, y dentro de nosotros la carne hace una lucha contra lo espiritual, y hace que nosotros hagamos lo que no queremos hacer, y a veces hay cosas que nosotros luchamos para no hacerlas, y al final la hacemos, queriendo así, y hay cosas que son buenas que queremos hacer, y entonces no la hacemos. Es lo que está hablando Pablo aquí. Yo les puse un ejemplo de leyes un poco más rígidas, pero pónganse a pensar en las leyes de tránsito. Sinceramente, ¿cuántos de nosotros aquí no hemos visto que hay un letrero que dice 80 kilómetros por hora y nos hemos ido más rápido? Y voy tarde, me voy a 85, no, voy a meterle 100 porque total voy llegando tarde y me consigo una misma excusa, pero ahí estoy violando la ley, la estoy violando. Así es la comparación, así mismo es la comparación. Nosotros queremos hacer lo bueno y eso es lo que está en nosotros. Y quise predicar sobre esto y me estoy predicando a mí mismo también, porque reconozco que muchas veces hay cosas que no quiero hacer y es una lucha constante en las cuales yo no quiero hacer algo y la carne me arrastra a hacerlo. Y este capítulo, como dije, y este escritor Pablo me llena de mucha esperanza, porque no estoy diciendo ahora que esto me está dando licencia para pecar. Esto no me está diciendo, ve y peca, porque la naturaleza tuya es pecaminosa y vas a pecar otra vez. No me está diciendo tampoco aquí, como dijo en el capítulo 19, que ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí, perdón, en el 20. Eso no significa ahora que es una excusa de que cada vez que yo peco me voy a quedar con esa y voy a seguir pecando porque le voy a decir al Señor, Señor, no soy yo, es el pecado. Así que tranquilo que no soy yo, es el pecado. Pero el pecado dice, el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Y el único que fue capaz de vencer ese pecado que mora en mí fue la cruz de Cristo. Porque nosotros no somos capaces. Y se lo demuestra uno desde que nacemos, demostramos que no somos capaces. Porque ¿cuántos
de aquí tienen hijos y recordarán que aún pequeñitos, sin discernimiento, usted le dice, ven acá, y él sale corriendo para allá. Usted le dice, no se suba, y es entonces que se sube. Entonces eso es algo que tenemos innato, la desobediencia, el pecado. Pero no es que tenemos la licencia entonces para pecar, escudados entonces en esto de que no es el pecado que mora en mí. Yo pienso que esto debe ser algo para reflexionar, para pensar y decirlo a nosotros mismos que el Señor lo que ha tenido es misericordia de nosotros y ha comprendido la condición humana y sabe que nosotros, los que creemos en Él, los que les buscamos en verdad, en espíritu y en verdad, estamos luchando, que estamos perseverando día a día, porque el Señor ha dicho, como dije hace un momento, sus misericordias son nuevas cada día, cada día. No es que yo pequé y entonces ya tengo perdón, como muchos piensan también a veces, que yo recibí al Señor, me arrepentí y ya yo tengo, como quien dice, tengo el sello para entonces seguir pecando, porque ya el Señor murió por mí una sola vez y ya no va a volver a morir por mí, así que yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces creo que no es así, porque ese pecado que mora en mí es el que yo tengo que negar todos los días, como dice el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo todos los días. Entonces yo lo que tengo que estar es todos los días en esa lucha constante, no cansarme, seguir batallando, porque el Señor ha dicho que viene pronto. Como yo no sé qué día viene, porque dice que viene como ladrón en la noche, entonces yo todos los días tengo que perseverar. Y dije que quise predicarme a mí mismo porque cuántos no han sentido lo que yo he sentido a veces, de que mi pecado es tan grande que ya no merezco el perdón de Dios, ya no merezco la misericordia de Dios. Y entonces uno lo que tiende, y ese es el enemigo que lo busca, que lo agarra a uno y trata de doblegar y decir a uno, ya no te mereces el perdón de Dios. ¿Cuántas veces has pecado? Ya has pecado 4, 5, ya. Deja eso, no puedes. Entonces yo pienso que esto le da a uno la voluntad, el valor para seguir adelante, para no pensar que estoy derrotado, porque el Señor conoce mi condición y Él sabe que dentro de mí mora todavía el pecado y seguirá morando hasta el día que Cristo nos dé la libertad. Seguirá ahí. Entonces lo que yo tengo que hacer es seguir luchando contra ese pecado que mora en mí. Es una batalla muy difícil porque estoy batallando contra mí mismo. Y eso es lo más difícil. No es difícil a veces batallar contra otra persona, porque si otra persona no me quiere escuchar, otra persona me rechaza, doy la espalda, me voy, me alejo de esa persona, no lo busco más. Como dice la palabra, que el que es inteligente ve el mal y se aleja, me alejo. Pero qué difícil es batallar contra uno mismo. Eso es lo más difícil que puede existir. Y aquí sé que hay personas también que están batallando contra sí mismos, contra cosas que ellos saben que Dios aborrece, contra cosas que saben que son abominación para Dios y tienen esa lucha. Pero yo los exhorto esta noche a que sigan luchando, a que no se dejen convencer por el enemigo de que ya no puedes, de que ya tú no tienes derecho a perdón. Y mire, yo me pongo a pensar, a veces en cosas pequeñas de la vida, uno a veces encuentra también discernimiento y encuentra lo que es la palabra de Dios. Y yo me ponía a pensar en esto. ¿Cuántas veces, pensando en mi hijo puede hacer algo y me pide perdón? Y va y lo hace otra vez. Y me pide perdón otra vez. Y yo lo perdono. Y viene otra vez y yo lo perdono otra vez. Y yo sería tonto al pensar de que él no va a volver a cometer otro error, porque lo va a seguir haciendo. ¿Y qué me toca a mí? Seguir tratando con él y perdonarlo, porque imagínese que yo le diga, no te perdono más. ¿Qué estoy haciendo yo? Abriéndole la puerta al diablo para que el diablo entonces se encargue de él. Y yo lo estoy dejando. Entonces, ¿cuánto más me puede perdonar Dios a mí si yo le pido perdón todas las veces que yo le pida? Entonces yo entendí eso de que no es la vergüenza algo que procede, y ya lo repetí en otras ocasiones, no es algo que la vergüenza no procede del arrepentimiento, él estaba avergonzado, porque a veces estar avergonzado lo que conduce es alejarme. ¿Qué hizo Adán y qué hizo Eva cuando se sintieron desnudos en el jardín del Edén? Sintieron vergüenza. ¿Y qué hicieron? Se escondieron de Dios. ¿Y qué sacamos nosotros con escondernos de Dios? Si Dios nos ve donde estemos, Dios todo lo ve, todo lo sabe,
en donde nosotros estemos. Así que lo que uno tiene que hacer cada vez que uno peca es ir ante la presencia de Dios, pedir perdón, derramar nuestro corazón ante Él y reconocer primeramente que es nuestro pecado. Aunque el Señor lo sabe, Él sabe lo que hicimos, no tenemos que decírselo. Cuando Él le preguntó a Adán y Eva dónde están, Él sabía dónde estaban. Pero Él necesita que nosotros derramemos nuestro corazón ante Él y le digamos lo que hicimos, porque Él quiere que nosotros estemos claros de qué fue lo que nosotros hicimos. Porque si nosotros no estamos, no claros, si no somos sinceros con nosotros mismos y le decimos al Señor, yo hice esto, yo pequé de esta manera, entonces nosotros no estamos siendo sinceros, no estamos arrepintiéndonos de corazón. Porque mira, a veces hasta uno consigue misericordia aquí en la tierra siendo sincero. Y le doy un ejemplo. Muchas veces yo trabajé, como los que no saben, yo trabajé en la policía, fui oficial de policía, llegué hasta mayor. Yo no trabajé nunca en el tránsito, pero a veces uno tenía que hacer labores de tránsito. Y a veces yo detenía a alguna persona, yo sabía lo que había hecho. Ejemplo, si pasaba con la luz roja, pues yo lo detenía y yo le decía, bueno, ¿sabe por qué lo estoy deteniendo? Habían personas que me decían y que bueno, sí, yo sé que me pasé la luz roja, discúlpeme, pero bueno, iba un poquito apurado, reconozco mi error. Y yo la mayoría de veces le decía una amonestación, no lo vuelvo a hacer más. Porque a mí me agradaba eso, de que la persona fuera sincera y me dijera a mí, fallé, hice mal y está bien. No era una cosa tan grave para, bueno, está bien, dale. Pero lo grave es que personas que decían, ¿yo qué? Yo no he hecho nada. Yo no sé por qué me estás parando. O sea, esas son personas que no están siendo honestas, no están siendo sinceras, a sabiendas de que si yo le estoy preguntando es porque yo tengo que haberlo visto. Asimismo, imagínese a Dios que todo lo ve, que yo le oro en la noche y yo no encuentre nada que decirle al Señor que yo haya hecho mal, como que el Señor no me estuviera viendo. Entonces nosotros tenemos que primeramente derramar nuestro corazón y decirle al Señor en qué hemos fallado. Tener un corazón constricto y humillado es lo que quiere el Señor. Y miren, el Señor nos dijo que quería de parte de nosotros un corazón, debe ser lo que nosotros aspiremos a la estatura de Cristo. Pero Él no exigió es la palabra, un corazón lleno de bondad, un corazón puro, un corazón que nunca fallara. Él no pidió eso, Él pidió un corazón constricto y humillado, porque Él sabe que nosotros le vamos a fallar. Él lo sabe. Él no esperaba de nosotros después de que ahora se convirtió y más nunca va a pecar. Y esto quizás puede ser contradictorio con lo que dice la palabra de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Algunos dirán, y he escuchado predicadores decir que si alguien recibió a Cristo, no debe pecar, no debe por qué pecar. Sí, el deber es una cosa, yo no debo, pero obvio que sí lo va a hacer. ¿Y qué considero yo eso de ser nueva criatura? La vieja criatura, voy a hablar de mí, cuando hacía algo que no le agradaba al Señor, quizás ni lo sabía, o quizás lo sabía y que no me importa. La vieja criatura quizás escuchaba lo que para en ese momento sería la voz de su conciencia y lo que hacía era callarle la boca. Escuchaba, eso está mal, la conciencia le decía no lo hagas y yo decía, cállate, que yo voy a hacer lo que yo quiero. Esa es la vieja criatura. Voy a hacer lo que yo quiero. No quiero que nadie me escuche, mi familia me hablaba. Y yo decía como, no sé, el chavo del 8, que decía de que no oigo, soy de palo, así, no quiero escuchar nada. Me hablaban de Dios y no quiero escuchar nada. Entonces, esa es la vieja criatura. Entonces, si dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿qué es la nueva criatura ahora? La que sí escucha ahora la voz del Espíritu Santo. La que cuando el Espíritu Santo le dice que está haciendo algo mal, lo quebranta. Le da dolor en el corazón, porque no le voy a decir que yo no he pecado, pero le doy gracias a Dios, gracias a nuestro Señor que dejó al Consolador, el que me dice a mí, ahora sí convencido que lo que hice está mal. Y esa es la situación en la que yo pienso que se refiere a que es una nueva criatura, una criatura que ahora busca al Señor, una criatura que ahora le pide perdón al Señor, que ahora no se conforma con el quedarse pecador, con hacer las cosas y seguir por ahí mismo, sino que ahora, aunque las haga, ahora sí va donde que tiene el perdón a pedir perdón.
Y cosa difícil es pedir perdón. Dificilísima. Usted no ha intentado, los que tienen, ejemplo, más de un hijo, 2 hijos, que le dice a los dos, pídanse perdón. Ay, ay, ay. Cuando que uno quiere ceder, a veces uno cede y el otro no cede. Una palabra tan tonta, tan corta que sí, perdón, 2 sílabas. Y qué difícil es decir pedir perdón. Y cuánto más a veces también pedirle perdón al Señor. Pero ¿por qué cuesta tanto? Cuesta porque ahí es donde yo le tengo que decir al Señor por qué le estoy pidiendo perdón. Y a veces nos llenamos de vergüenza y decir al Señor, Señor, te estoy pidiendo perdón porque fui adúltero. Te pido perdón porque fui fornicario. Te pido perdón porque hurté. Te pido perdón porque en mi trabajo alteré los números y me llevó un dinero. Y entonces eso a nosotros mismos nos va como frenando. Pero cuando eso sucede, no le hagan caso a esa vergüenza, a esa pena. No le hagan caso a eso, porque ese es el enemigo que no quiere que usted vaya ante el Señor y le pida perdón. Cuando usted se encuentra en esa situación de que pecó, aunque sea el pecado más horrible que usted piensa que haya podido cometer, no se quede en casa, vaya donde el Señor, ahí mismo si está, no deje de congregarse, no deje que, no voy más para la iglesia porque yo no merezco, el Señor ya no merezco. Igualmente como me pudo pasar a mí, que pensaba, ya yo no merezco subirme a un púlpito a hablar de la palabra de Dios. Pero yo me puse a pensar, ¿no será el enemigo? ¿No será el diablo el que me está usando, que me está atacando para que yo no lo haga? Porque el Señor lo que quiere de mí es arrepentimiento. ¿A quién conocen ustedes en la Biblia que el Señor haya dicho que tenía un corazón conforme a su corazón? Imagínense tener un corazón conforme al corazón de Dios, cuando Dios dice que es amor. David fue un hombre de guerra, un hombre que ni siquiera pudo erigir el templo de Dios porque sus manos estaban llenas de sangre, pero él lo hizo porque el Señor ordenó. Pero él hizo algo gravísimo, manchó sus manos de sangre por codicia de la mujer de su prójimo, y lo hizo. Y con todo y que quizás él en su mente pensó, estoy haciendo, pero cometió no solo fornicación, adulterio, sino cometió homicidio, porque puso a un hombre a morir, a sabiendas que iba a morir, lo mandó al frente a que muriera para quedarse con su esposa. Pero cuando, muchos que están aquí conocen esa historia, estoy seguro, pero cuando el profeta de parte de Dios, hablando de parte de Dios, lo confronta, David no se llena de orgullo, no se llena porque él era el rey. Él era el rey. Después de Dios, en la tierra venía David. David fue ungido por Dios. Entonces David podía llegar y decir, maten a ese profeta, lo quítenlo, sáquenlo de mi vista. Pero David, el hombre más poderoso de Israel, se quebrantó, lloró delante del profeta y delante de todos los que podían estar ahí en la corte, y se humilló ante Dios. Y Dios vio eso, y Dios no le tomó en cuenta ese pecado. Y dice un salmo, bienaventurado el varón que Dios no inculpa de pecado. Entonces quiere decir que cometer un pecado grave no es el final, no es el final. Muchas veces ustedes escuchan a las personas decir, este no tiene perdón de Dios, eso que hizo no tiene perdón de Dios, porque pensamos que ese hombre mató. Ejemplo, ustedes acaban de escuchar en las noticias que una joven que ella misma se autopercibe, porque eso es lo que dicen ahora, como transexual, no sé de qué naturaleza, mató a 3 niños y 3 adultos en un colegio cristiano. Y muchos podrán decir y votar esa expresión, esa mujer no tiene perdón de Dios por lo que hizo, algo muy aberrante. Pero aunque a nosotros nos parezca, y aunque el mundo, mejor dicho, porque nosotros los que creemos en Dios, sabemos que Dios es bueno y sabemos que Dios es todopoderoso y que el Señor ha dicho que yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Entonces el Señor también puede tener misericordia de ella y ella también puede alcanzar perdón. Lo que ella hizo es horrible y ella tendrá que comparecer ante el tribunal de Cristo, pero ella tiene también la oportunidad de arrepentirse, ella tiene la oportunidad de ir a los pies del Señor y pedir perdón, derramar su espíritu de todo corazón y sinceramente. No el perdón que a muchos en otras iglesias piden, que les dicen, bueno, rézate esto
repítelo 10 veces y tus pecados te son perdonados. No es eso, porque lo estamos haciendo de una manera mecánica, lo estamos haciendo solamente como por llenar un requisito, por decir, bueno, y entonces están poniendo una persona que ni siquiera puede ser capaz de perdonarme. Solo Dios es capaz de perdonar pecados, es el único. Y la palabra dice, nos dio la autorización de acercarnos confiadamente al trono de gracia. Ya no necesitamos a nadie en la tierra. Ya yo necesito, usted no necesita ir donde el pastor. Usted puede ir donde el pastor y contarle. ¿Por qué? En busca de ayuda, de guía, de oración. En eso pueden ir ustedes donde una persona, donde el pastor o alguien que usted considere, del anciano, allá el hermano Daniel. Usted pueden ir a hablar con él en busca de consejo, en busca de orar juntos. Puede decir, hermano, vamos a orar por este pecado que yo he cometido. Yo quiero que usted ore por mí también. Usted puede hablar con él también en busca de aliento, porque dice que nosotros tenemos que alentarnos los unos a los otros, entre hermanos, pero el perdón de pecados solo le corresponde a Dios, solamente a Él, a más nadie. No crean eso de que si yo voy allá y le dice una persona, un humano me dice, tus pecados te son perdonados. No, 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 no. Eso solamente es el Señor. Y hay muchas veces que quizás personas los harán porque quieren escucharlo. No se preocupen, el Señor, si el Señor lo dijo, el Señor lo hará. Y si el Señor dijo que si confesáramos nuestros pecados nos los iba a perdonar, entonces porque Él lo hará. No es necesario que nosotros sintamos nada que venga así como en una serie que sale por ahí que nos viene un fresquito en el pelo y que no, 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 no. Simplemente si el Señor dijo que nos iba a perdonar es porque Él nos va a perdonar. Y qué mejor otra noticia que Él dice que Él después ya no se va a acordar más de eso. Somos nosotros. Yo quisiera a veces, quizás, ojalá el Señor me hubiera dejado, como quien dice, un botón así en la memoria que da delete para borrar las cosas, porque erróneamente a veces la gente piensa, dice, no, que uno tiene que acordarse de los errores para mentira. Si uno no pudiera recordar las cosas, mejor sería. Porque cuando uno viene a la memoria y trae cosas del pasado, el demonio se aprovecha de eso, te trae cosas del recuerdo que tú ni siquiera estás pensando y te los trae a la memoria. Y hay veces que ese hombre carnal, ese hombre que tiene el pecado dentro, comienza a hacerse débil. Porque muchos aquí, todos, mejor dicho, todos, son pocos aquí los que han nacido aquí en la iglesia. Podemos nombrar muy poco a Michael, otro que ha nacido en esta iglesia. La mayoría venimos de la iglesia tradicional, venimos del mundo, venimos de hacer cosas que para nosotros el viejo hombre no tenía nada de malo. Era gozar, como decíamos nosotros. Entonces, muchos hemos cometido tantos pecados y sabemos que hemos hecho cosas que no le agradan a Dios. Pero el Señor nos ha dado esa misericordia, ese trono de gracia al que podemos acercarnos todos confiadamente. Y ahora ya no podemos, como quien dice, tener una excusa porque tenemos dónde ir, tenemos a dónde acudir. Ya no estamos solos, ya no estamos como oveja que no tiene pastor, ya nosotros tenemos a quién acudir, nosotros tenemos a dónde ir. Y llegue y pida perdón, no tenga miedo. No. El Señor, aunque es fuego consumidor, Él es grande en misericordia, tardo para la ira. El Señor tiene tanta paciencia con nosotros. Claro está, no abusemos de ella tampoco. Nosotros tenemos que también perseverar. Es una palabra que yo lo he repetido infinitas veces ya aquí. Perseverar. Perseverar significa seguir en el camino, no importa lo que suceda. Es como si usted fuese nadando y tenga que cruzar forzosamente el río La Villa. Y usted va nadando y va nadando con la velocidad que usted tenga, o el nado del perrito, lo que usted sepa hacer, y que ya usted esté llegando a la orilla, 1 metro llegando a la orilla, y entonces usted dice, ay no, ya no llego, me voy a devolver. Y no se pone a pensar que para atrás el camino es más largo. Entonces, si usted siga nadando, como le he dicho yo, el camino es, no sabemos dónde termina nuestro camino, o podemos saberlo porque es el día. Hay dos maneras en que en este momento nosotros podemos saber qué es el fin de nuestro camino de perseverancia. Uno, el día de nuestra muerte, que tampoco sabemos cuándo va a llegar.
Y 2, el día que Cristo venga. Hasta ese momento, si no ha llegado ni uno ni lo otro, eso es lo que tenemos que hacer, seguir perseverando, seguir adelante aunque sea tropezando, aunque nos caigamos, nos paramos, nos ponemos de pie y seguimos adelante, porque eso es lo único que tenemos nosotros que hacer, seguir perseverando. El pecado está en nosotros. Y el que no cree eso, el que piensa que no es así, dice la palabra que a Dios lo hace mentiroso. Porque todos somos pecadores. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. Somos pecadores. Somos capaces de pecar. Y aunque conocemos al Señor y aunque lo hemos recibido, todavía podemos seguir pecando. No nos engañemos con eso de que ya yo no voy a pecar más. Y no nos entristezcamos si alguien nos dice que si eres nueva criatura ya no vas a pecar, ya no debes pecar, ya no puedes pecar. Exactamente, ya no debes pecar, pero lo vas a hacer. Porque el Señor dijo algo, escrito está que el que estuviese con la mujer de su prójimo está cometiendo adulterio. Él dijo, yo le agrego aún más, el que en su mente codicia a la mujer de su prójimo está como si estuviera adulterando con ella. Imagínense cuántas veces a nuestro pensamiento nos llegan cosas que sabemos que son pecaminosas. Porque puede ser que nosotros aquí no hagamos físicamente o presencialmente muchas cosas, pero y aquí adentro. Por eso dice que también tenemos que pedir al Señor por los pecados ocultos, pecados que nadie ve, que a veces ni nosotros mismos vemos, a veces nosotros mismos no nos percatamos de que estamos haciendo. Vamos en el carro y de repente pasó una muchacha con esos pantaloncitos que se ponen ahora y uno sin darse cuenta, el hombre carnal, enseguida. Y lo digo de nosotros los varones porque son los que más somos dados a eso. Digo que las mujeres son más discretas, pero lo hacemos todavía, habiendo conocido a Cristo, lo hacemos y por eso por eso digo yo, que me gusta que el apóstol Pablo, él escribe claramente, y me gusta la Biblia porque la Biblia habla de todo lo que somos los cristianos. Los cristianos no escondemos nada. Los cristianos no nos ponemos un manto de infalibles, de que nunca fallamos. Y el Señor tampoco puso a sus siervos con un manto de que nunca fallaban, jamás lo hizo, porque los puso tal cual eran. La Biblia pudo haber omitido el pecado de David, la Biblia pudo haber omitido también cuando las hijas de Lot se acostaron con él, que eso es una cosa que utilizan muchos mundanos para atacar la Biblia, que hubo incesto y que por qué, y las comunidades esas que están ahora, los movimientos eso. Y el Señor no ocultó nada, el Señor puso las cosas tal cual como son. ¿Por qué? Porque la palabra dijo, y Cristo lo dijo, que Él es la verdad, y la verdad de Dios está en su palabra. Y Dios no miente y jamás va a llegar a mentir. Por eso es que Él en su palabra no omite nada. Y si usted ve un hombre como Pablo, un hombre que tenía una entrega total, porque antes de él conocer a Cristo, él igualmente tenía una entrega total a lo que él hacía y él pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien. Él pensó que perseguir a Cristo, perseguir a su iglesia estaba bien, hasta que conoció la verdad, que es Cristo. Y cuando conoció la verdad, continuó haciendo con pasión, entregado completamente. Si un hombre como Pablo me está diciendo a mí que las cosas que él quiere hacer, el bien que quiere hacer no lo hace, sino lo que él no quiere hacer, el mal que no quiere hacer, ese es el que hace. Entonces, eso me da un poco de esperanza a mí, que soy una simple persona. Y una simple persona porque Pablo tiene algo que no tenemos nosotros hasta el momento. Él vio el rostro del Señor. Y entonces si una persona como yo, simple como yo, que no ha visto el rostro del Señor, que no conoció al Señor, cuánto más esperanza me da a mí de decir, no todo está perdido. Aunque yo haya hecho lo que haya hecho, aún tengo esperanza. Aún el Señor tiene para mí perdón. Aún el Señor para mí tiene misericordia y me va a perdonar. Trataré siempre de serle agradable, pero también cuando falle, cuando peque,
tendré la seguridad y la certeza de que le pediré perdón y Él me perdonará. Cual Padre que me ama, porque el Señor nos ama y nos seguirá amando. Hay algo que dicen por ahí ya para terminar, y muchas personas repiten, de que el Señor ama al pecador, mas no al pecado. No, eso no es así. El Señor nos ama, es cierto, y nos ama a todos, pero Él lo que busca es que nosotros dejemos de ser pecadores, y por eso Él nos ha ofrecido la misericordia. Él quiere que vengamos a Él para perdonarnos, para limpiarnos, para librarnos de ese pecado. Pero en ese interín, como le estoy diciendo que vamos a seguir pecando, Él lo que quiere es que nos mantengamos con la vista puesta en el autor y consumador de la fe. Y entonces ya no es que el Señor está amando a un pecador, Él está amando a una criatura que está reconociendo que es un pecador. Una criatura que ahora es nueva. ¿Por qué? Porque ahora es capaz de ponerse de rodillas y pedir perdón, de derramar lágrimas, de decir en su corazón, te he fallado, Señor. Esa es la nueva criatura. Esa es la nueva criatura. No es una criatura que no va a fallar nunca. Una criatura que ahora sí va donde el Señor y le pide perdón y se derrama ante Él con toda sinceridad. Vamos a ponernos de pies para orar y pedirle al Señor sinceramente que aquel pecado que tengamos, que nosotros sabemos, y hay pecados a veces que son manifiestos, que todo el mundo se entera, que traen mal testimonio a la iglesia, pero hay otros que a veces nadie se va a enterar porque lo hacemos en lo oculto, pero el Señor dice, por eso el Señor nos dice que vayamos a los secretos, que Él nos conoce en los secretos. Entonces, el que quiera cierra sus ojos, vamos a decirle, Señor, en esta hora, reconozco, Señor, nuevamente que soy pecador, mi Dios. Reconozco que he pecado contra ti, mi Dios, que he hecho cosas que tú aborreces, mi Dios, y que yo conozco, Señor, que tú aborreces. No me excuso, Señor, de lo que he hecho, mi Dios. No quiero excusarme en decir que lo hice porque no sabía, lo hice porque el demonio me obligó. No, yo reconozco que soy yo, Señor, mi hombre carnal, el pecado que mora en mí, Señor. Pero yo me dejé seducir, dejé, Señor, que la concupiscencia que hay en mí, Señor, obrara, y acallé la voz de tu Espíritu Santo, Señor, que me ha dicho, no lo hagas, no me contristes, no me pongas triste. Ve al Señor y pídele perdón. Derrama tu corazón frente al Señor y Él te perdonará. El Señor lo ha prometido y si el Señor lo prometió, lo va a cumplir. Dios no es mentiroso, no es hijo de hombre para mentir y tampoco se va a arrepentir. Él te va a perdonar. Cualquiera sea tu pecado, cualquier cosa que hayas hecho. Esas personas que quizás me estén escuchando o me escuchen posteriormente a través de las redes sociales, ya sé que esté en una cárcel, para que sepas que lo que tú has hecho, el Señor tiene también perdón para ti. Y conoce al Señor, acepta al Señor como tu Salvador. Las cosas no te estoy diciendo que van a ser color de rosa de en adelante, que no vas a pecar más. No, no es así. Pero sí tienes algo que es a un abogado, porque dice la palabra que en Cristo tenemos abogado. No estamos solos ya. Y aunque a veces las consecuencias de nuestros pecados nos sigan persiguiendo, si estás en una cárcel, tienes que saber que tienes que pagar tu deuda con la sociedad. Pero el Señor da algo muy importante mientras estamos pasando por esa etapa, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque el conocer la palabra de Dios y saber que tengo un Dios que me perdona, un Dios que me da oportunidad, me da paz. Me da la paz suficiente para saber que no estoy solo, que no estoy perdido, que tengo esperanza y que hay un mañana, y un mañana para mí lleno de bendición. Entonces te pido, Señor, que perdones el pecado. Perdona el pecado, Señor, de mi país, Señor, porque la palabra dice que también tenemos que orar, Señor, por nuestro país, por nuestros gobernantes, Señor. Perdona, Padre, sus pecados también, Señor. Hazlos, Señor, personas, Señor, que busquen tu rostro, Señor.
Lleva a Panamá, Señor, por un camino, Padre, por un camino que, aunque sea contrario, Padre, a todo lo que está sucediendo en el mundo, tantas corrientes, tantas cosas que el enemigo está tomando control, Señor. Danos, Señor, sosiego, danos paz, Señor, a los que conocemos, Señor, tu rostro. Danos paz, Señor, ante tanta tormenta que está sucediendo, mi Dios. No permitas, mi Dios, que el enfriamiento del amor de este siglo, Señor, nos llegue a nosotros también, Señor. Manténnos ahí, Señor, perseverando. Que aunque veamos todo oscuro, aunque veamos todo, Señor, que no haya claridad, sabemos que ahí estás tú, que eres la luz, Señor. Bendícenos, mi Dios, danos hambre y sed de tu palabra, Señor. Danos más necesidad, Señor, de conocer tu palabra, de buscarte, Señor, de tener comunión contigo en oración todos los días, Señor, en la hora que sea, en el momento que sea, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, y bendice a todo aquel que escuche este culto, a todo aquel, Señor, que ha aceptado, Señor, tu palabra. Bendícelos, Señor, y guárdanos, Padre Santo, porque los días son difíciles, Señor. Los días son difíciles y cada vez más difíciles, Señor. Yo oro por esta juventud, Señor, que se está levantando en estos momentos tan difíciles, Señor. Momentos en que están recibiendo tanto bombardeo a través de sus ojos, por redes sociales, por la música, películas, juegos, por todo, Señor. En las escuelas, Señor, se está levantando tantas contradicciones contra tu palabra, Señor. Yo oro por ellos, Señor. Dale, Señor, discernimiento, sabiduría, o danos discernimiento y sabiduría a los padres, Señor, para que sepamos, Señor, cómo encaminar a nuestros hijos por el camino correcto, a pesar de que todas estas veredas estén torcidas, Señor. Te pido, Señor, que nos bendigas, Señor, nos fortalezcas y nos des sobre todo tu paz, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.